Arratsaldeon eta ongi etorri berriz gure saiora, gure jaialdia. Ni Andrea naiz. Eta ni Nora. Eta ikusentzunezkoen produkzioko ikasleak eta jaialdi honen ekosortzaile eta ekoizleak gara. Gure jaialdia Erandion otsailaren 10ean eta 11ean ospatuko dugun disiplina anitzeko jaialdia da. Ekoizpen zikloko bigarren mailako ikasleok sortu eta aurrera eraman duguna Erandioko udalarekin batera. Erabat doakoa izango da, eta musika kontzertuak, antzerkiak, kirol lehiaketak, txikientzako jokoak, dantza, erakusketa ezberdinak eta jarduera pila bat gehiago egingo ditu. Izango ditu. Gaur gurekin Gorka Alvarez moda diseinatzailea dago. Txikitatik arropa izan da bere pasio nagusia, eta bere arropa marka dauka 48.015, 48015. Izena, San Inazioko auzoari zor diona. Bueno, arratsaldeon Gorka. Aupa. Eskerrik asko hemen egoteagatik eta tartetxo bat ateratxagatik. Vosotras. Zer modu zauz? Pues, a ver, la verdad que ondo nago, baina, pues, pizka bat urdurik, Hostia, estas cosas, uste dut, a todo el mundo le pone un poco nervioso, ¿no? Eta, pues, no sé, pero con ganas, la verdad. Ya estoy preparando lo que tengo que montar para el día 11. Eta, pues, no sé, espero dut jendea etortzea, no sé, yo creo que va a estar guapo. Es montar un escaparate y luego la tienda y va a haber cosas nuevas. Yo creo que a la peña le va a molar, no sé, sí. Bueno, aipatu dugun bezala badaukazu arropa marka bat. Sí. Orduan konta eguzu nola edo zergaitik hasi zinen honekin. Pues a ver, en sí empecé, pues, en plan, pues para hacer algo, ¿no? No sé, me aburría y pues, no tenía nada que hacer como tal. Y pues vale, sí, ir a clase y tal, pero no tenía ningún hobby, ¿sabes? Pues no sé, y siempre me ha gustado mucho el tema de la moda y vestir y todo eso. Y pues aprendí a coser y a raíz de eso pues empecé a hacer mis propias cosas que las hice para mí. Luego pues se complicó un poco la situación y tuve que empezar a vender la ropa que hacía. Y pues, no sé, a la peña le moló lo que hacía y pues vendía todo muy rápido y tal, y dije, pues voy a hacer merchandising, ¿sabes? Que es, en plan, más cantidad, ¿sabes? En plan, producción en fábrica. Y pues también a la gente le fue molando y tal, y pues, no sé, aquí estamos, que hago un poquito de todo y, no sé, se vende bien y va bien la cosa. Bai, bueno, zure arropa salgai dago webgunean. Sí, más o menos. Eta, bueno, nola funtzionatzen du prozesu hori, osoa? Pues a ver, pues tú haces el pedido en la página web y eso pues me llega a mí al móvil, porque ahora estamos en 2023 y hay muchas aplicaciones para esas cosas. Y pues te llega el pedido tal, lo mando a producción porque suelo trabajar bajo demanda. Ahora estoy pensando en trabajar con stock, que pues es, tú inviertes, haces, yo qué sé, 50 o 100 y luego ya las vas vendiendo. Yo hasta ahora me piden una, la mando a producir, ¿sabes? Trabajar con stock es más cómodo, pero necesitas pasta, ¿sabes? Y pues para eso tienes que ahorrar mucho dinero o tener dinero de antes. Así que pues no me queda otra que ahorrar, montármelo un poquito y generar algo y pues ya trabajaré con stock. Baina luego a largo plazo también. A largo plazo merece la pena, es más cómodo, ¿sabes? Te quitas el tener que estar todo el rato hablando con la empresa y todo eso, y tener que mirar una empresa que trabaje con gente pequeña, que no sea una fábrica de no sé qué, o yo qué sé, o ropa para ese tote bags para el Guggenheim, ¿sabes? En plan, no sé si me explico. Bai. Bueno, zure web horriko jantziak ikusi ditugu eta oso berritzaileak eta ezberdinak direla esan genezake. Nola bururatzen zaizkizu diseinuak edo nondik lortzen duzu inspirazioa? Pues no sé, tío, de todos lados, un poco, no sé, o sea, se me ocurre y, a ver, hay cosas que se me ocurren que son gilipolleces, tío, y digo, vale, pues esto hago el mock-up, pues sí, el diseño tal, y luego no lo saco. Pero hay cosas, pues lo que saco, no sé, es un poco espontáneo, hay cosas que son un poco que sé que van a gustar, otras cosas que son más porque sobre todo me gustan a mí o quiero hacerlo, ¿sabes? Y otras pues para, no sé, para decir algo o intentar expresar algo o yo qué sé, o otras pues para vacilar, ¿sabes? No sé, un poco de todo, o sea, pero de lo que ves en la calle, lo que lleva la gente, pero lo que lleva la gente que ves en la calle, no lo de Instagram, bueno, que también está guapo eso, pero
al final estás en Bilbao, ¿no? En Los Ángeles, yo siempre lo digo, ¿sabes? Y si no tienes dinero y quieres generar un negocio que te salga rentable, tienes que hacer algo que la gente vaya a comprar, ¿sabes? Y pues es un poquito lo que te condiciona. Eta ere tienes que tener mucha confianza, ¿no? O sea, es que nean ez dakizun nork ere erosiko duen. Ya, sí. Bueno, claro, si haces así, sí, vaya. Si haces bajo demanda, sí, no te la juegas, ¿sabes? Es un poco de cagao, ¿sabes? Pero aún así, aún haciéndolo bajo demanda, igual te piden unos mínimos, ¿sabes? En plan, igual 30 tienes que hacer mínimos, ¿sabes? Y pues eso es un poco... A ver, no me ha costado, en plan, nunca he dicho, hostia, vaya, hostia, me he pegado aquí de repente, pero nunca sabes cuándo te va a pasar, ¿sabes? En plan, igual de repente algo que tú piensas, ¡buah, esto está guapísimo! Esto le va a flipar a todo el mundo. Lo sacas y la peña dice, ¿tú qué cojones es esto, sabes? Y no te lo compran ni Dios. Eso, no sé, nunca sabes. Ja, bueno. Eta, alduzu aholkurik mundu honetan hasi nahi duen norbaiti edo jendeari laguntzeko? Pues, joder, pues lo primero que confíen en sí mismos, ¿sabes? Y que tampoco se dejen... a ver, te diría que no le hagas caso a lo que te diga la gente, tal, no sé qué, pero, tío, dependes de la gente, ¿sabes? En plan, es lo que hay. Si quieres hacer y no quieres venderlo o quieres hacerlo para ti, pues que te la sude lo que diga todo el mundo, ¿sabes? Que aún así también te la tiene que sudar, ¿sabes? Porque siempre va a haber alguien que le va a gustar lo que haces. Eso sí, igual no está en tu círculo, igual está fuera, pero ahora con las redes sociales, pues eso se extiende fácil. Y no sé, tío, y que sea constante, que no sea... joder, si es joven, que no sea muy, muy exigente consigo mismo, ¿sabes? Que al final, yo igual al principio sí que me pego unas matadas que luego digo, joder, o sea... Tú que tengo 17 años, ¿sabes? O sea, ahora ya no, pero al principio pues sí que me pasé un poco conmigo mismo y igual demasiadas horas le metí, ¿sabes? Pero bueno, luego merece la pena, ¿sabes? O sea, no sé. Y pensar que tampoco va esto de un día para otro, ¿sabes? Que esto no es como te haces una canción, eres un one hit man, tío, y de repente te pegas, tienes 1 millón, estás todo ahí ya pegado en la radio como el que veo, ¿sabes? Esto de la ropa lleva un proceso, ¿sabes? Es más lento. Y pues eso, y que hace falta dinero, así que si tienes un trabajo también aparte o algo para esto, mejor. Bai, eta gainera badago ere como ese pensamiento de que izan behar da barato. Eta claro, lo que cuesta toda la producción y todo al final es lo que vale, no lo que estamos acostumbrados. A ver, sí que sale caro, ¿eh? O sea, y ahora encima ha subido el precio de todo, el algodón es más caro y es una putada. Y la producción, las tintas, todo. Y a mí tampoco me gusta poner, o sea, si pudiese sí que... o sea, yo veo marcas de otros chavales y tal, que igual se mueven en otras ciudades, que digo, vale, en esas ciudades igual sí que puedes subir el precio, ¿sabes? Pero es que también tienes que tener en cuenta dónde estás y con qué gente te mueves y todo eso. Y para qué tipo de gente enfocas lo que tú haces, ¿sabes? Porque eso también es primordial, ¿sabes? O sea, no puedes hacer ropa para chavales, en plan, gente de tu barrio o gente sin más, en plan, de clase media, clase baja, y poner, pues yo qué sé, la camiseta a 50 pavos, en plan, todas las normales con el logotipo aquí, vale, que puede ser una calidad de puta madre y tal, pero ¿tú crees que alguien de tu barrio te va a poder comprar una camiseta por 50 pavos según has empezado, ¿sabes? Ya, bueno. Esa es la cosa, ¿sabes? O sea, no sé. Yo prefiero tener un poquito, pues solo hacer un rango de precios, me muevo por ahí. Y ahora sí que he subido algunas cosas, pero voy a sacar otras que van a estar más baratas. Y igual intento sacar algo por 15 pavos, tío. Y no sé, eso de cara a verano, algo haré, tío. Tengo que mirar dónde lo hago y todo eso, pero sí que se puede. Bueno, gure jaialdian, merkatu zaharrean bi diseinatzaileren arropa erakutsiko dira, zurea barne. Eta ere bai erosi ahalko dira, zenbait arropa. Orduan, zer pentsatu zenuen jaialdiaren ideia lehen etorri zitzaizunean? En plan, o sea, ¿cómo la idea? Cuando me comentasteis vosotros la idea, sí, pues sí, joder, tú, qué guapo. O sea, joder, claro. Qué sacada, tío, sí, no sé, me hizo mucha ilusión y así, sí, no sé. Y está guapo que se hagan cosas así en Bilbao, tío, que al final es una ciudad que... De repente, tío, ha pasado, o sea, sí que había cosillas y tal, pero ha pasado en 4 años, tío, de no tener nada a tener un montón de cosas y hay un montón de cosas para hacer. Erandio, justo que y igual encima antes... Erandio, que tú dices, Erandio, ¿qué cojones? ¿sabes? Mis colegas de aquí Erandio, pues, son los putos amos, ¿sabes? Pero es peña que dices, tú, ni de coña vas a hacer aquí algo, ¿sabes? En plan, no estás en Bilbao, ¿sabes? Pero yo creo que va a estar guapo, tío. La peña, no sé, está bien organizado, tío. He visto la distribución de dónde está cada cosa y tal, y luego que haya conciertos y esas movidas también está guapo, tío. No sé, a mí me ha gustado, sí. Eskerrik asko.
Bueno, eta ze beste motatako proiektuetan ari zara pues, azken aldian? Joder. A ver, pues llevo unos años ya tenemos un estudio de producción musical y pues al final hay en mi cuadrilla hay un grupo de punk que son Catastro Sin Fe y luego un grupo de pues, música más hip hop, más urbana, ¿sabes? Y que somos Under Effects. Y pues nosotros llevamos como colectivo pues unos cuantos años ya funcionando, lo que pasa es que yo ahora pues me metí un poco a la música, pero pues, ¿sabes? Tampoco me lo tomo en serio, lo mío es hacer ropa, ¿sabes? Yo estoy bastante centrado en lo mío y, o sea, por mucho que igual haga otras cosas, o sea, sí que soy un poco multidisciplinar, pero porque al final, pues, por unas cosas y otras he aprendido a hacer otras cosas. Tampoco estoy estudiando diseño de moda, estoy estudiando diseño en general, ¿sabes? Y pues algo de diseño gráfico ya chapurreo un poco, muy poquito, pero algo hago. Y pues luego también, no sé, edición de vídeos y todo eso al final. O sea, son cosas que puede hacer cualquiera, ¿sabes? Que eso tú aprendes por tu cuenta y pues, no sé, o sea, me puedo desenvolver en algunas cosas y pues eso, pero yo centrado en lo mío y ya está, no sé, o sea, es lo que tengo y ya está. Bueno, azken galdera, jaialdiari buruz, baduzu arreta deitzen dizun karteletik beste zerbait? No sé, tío, me llama la atención, ¿cómo se llamaba? DJ en el Lendakari. El Raimi. Ah, no, el Lendakari. Flor Lendakari, eso, Vale, eso, vale. eso, sí. Lo viste y he dicho, epa, eso tiene que estar guapo, tiene que ser unas risas, tío, Vale. sí. Y luego no me acuerdo qué más he visto, así, tío, pero tiene buena, los de Punch también, y Punch, perdón. Bai, Y no sé qué más, tío. Va a ir bastante peña, tío, pero yo creo que va a estar todo guapo en sí, no sé, tío. Y ya me pasaré, a ver si saco tiempo el viernes iré a ojear y luego el sábado cuando esté en la tienda, si no estoy, es que estoy dando una vuelta por ahí. Claro. ¿Sabes? Perfecto. Y ya está. Y voy a ver si se puede quedar alguien ahí ocupando y si no, pues no sé si se puede chapar o no, pero no sé, la tienda en plan, cerrar la puerta para que no entre nadie. Que tampoco creo que entre nadie, Egongo ¿sabes? da- Baina, Egongo dira Habrá gente. jendea hor begiratzen. claro, eta o sea, hori. egon alzara un rato, Bai, bai. baina gero joan alzara a todo lo demás, Sí. por supuesto. No, Vale, no tienes bien. por qué estar ahí todo el día. ¿De qué hora a qué hora tengo que estar? Creo que era de 9 de 9 de la mañana, no, 11 de la mañana puede ser. Pues Por sí, ahí. sí. A 9 de la noche puede ser Sí. todo el día, eso. Bai. Sí, horario Sí, laboral. Pues sí. Pues bueno, mila esker gurekin hitz Vale, a egiteagatik. vosotras. Placer bat izan da. Eta ez ahaztu, otsailaren 11an egongo dela bere arropa erakusketa Merkatu Zaharrean. Eso es, el 11 de febrero para los que no sepan euskera. Eta bueno, jaialdian ikusiko dugu elkar. Eta Sí, sorte on sí. beste proiektuetan. Bai. Igualmente. Ya nos vemos. Mila esker. Vosotras. Bueno, saio honi bukaera emateko ordua da. Beraz, otsailaren 10ean eta 11an itxaroten zaituztegu hemen Erandion gure jaialdian, eta ez ahaztu sare sozialak jarraitzeaz, programazio guztiaren berri izateko. Laster arte.